Podcast MTP Noticias. Hablando derecho de derecho, con Keren Reyes. Hablando derecho de derecho, llegamos a esta nueva temporada, sí, una temporada recargada, reforzada, con grandes invitados, pero también agradecida con todas y todos ustedes porque tuvimos un gran momento, pero vamos a seguir avanzando con estos temas importantes, ya saben, hablando derecho de derecho, temas relevantes, coyunturales de la mano de todos y todas ustedes. Y el día de hoy empezamos con todo. Con todo arrancamos porque tenemos una invitadaza de lujo, de alto nivel. Lo digo así, ¿por qué? Porque el que sabe, sabe. Y la que sabe, sabe también. Y eso que implica que el día de hoy vamos a arrancar con un tema demasiado importante porque lo hemos visto en MTP Noticias, en el portal, en todas las páginas y en las plataformas de MTP, donde se ha informado a la ciudadanía acerca de estos temas en donde están involucrados padres, en donde están con sus hijos, los dejan en los vehículos, salen de sus hogares y los dejan sin cuidado de nadie. ¿Y qué pasa en esos casos? Pero no solo eso, sino hablar también de otros temas. ¿Qué implica el cuidado? ¿Qué implica la custodia? ¿Qué implica desde un aspecto jurídico? Así que por eso traemos y tenemos a una experta, así que gracias por aceptar, apreciada Magda. Para el público, por favor, dinos un poquito quién eres, cómo es tu experiencia. Digo, yo ya la conozco porque obviamente es una experta, pero cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trabajo, tu desempeño y tu especialización. Bueno, pues en realidad yo estudié la licenciatura de Derecho y desde un principio amé el Poder Judicial. Pertenezco a esa familia, a esa gran familia, y por azares del destino, mi especialidad ha sido en materia familiar. Alrededor de 15 años en materia familiar. Eso es muy poquito, pero lo más importante, ¿sabes qué? Es la transición de lo que se conoce como tradicional a la oralidad. Claro, te tocó justamente eso, ¿no? Y con lo que nos compartes de toda tu experiencia, ¿cómo sentiste esa transformación? Porque Puebla, obviamente, fue dando cabida a eso, ahorita con el Código Nacional, ¿verdad? Que también se dio. ¿Cómo han sido esos procedimientos? ¿Cómo se llevan? Pues mira, es algo muy importante y sobre todo destacar que el Estado de Puebla es pionero en esas cuestiones. Sobre todo que tenemos muy buenos elementos, insisto, dentro del Poder Judicial, muchos jueces con el perfil determinado para la materia familiar, claro, porque es una materia muy sensible. Sí. Es una materia que lejos de tecnicismos, de un vocabulario jurídico, es una cuestión de emociones. Que si tú no entiendes esa circunstancia, por consecuencia la ciudadanía no nos daría la oportunidad de estar ya por mucho tiempo en este tipo de juicios de oralidad. Claro, como bien mencionas, son temas sensibles en donde está de por medio, pues, el desarrollo de una familia, ¿no? La vida de cada uno de los miembros de la familia. Acabas de decir algo bien importante, aprovechando ese concepto. La familia a veces la manejamos muy tradicional, no tan tradicional, pero el derecho de familia, ¿qué atiende? ¿Y por qué es importante mencionarlo ahorita? Porque como antecedí en mis palabras, ¿cómo se fue dando el tema de la custodia? ¿Y por qué es importante enlazar la custodia con la familia? Porque no son conceptos alejados. ¿Qué implica la familia, apreciada? Pues mira, es que hay que empezar a distinguir que tenemos en mente muchas personas, cuando se dice familia, se dice mamá, papá e hijos. No. Ya no. Hoy una familia es mamá, mamá e hijos, papá, papá, hijos, mamá, hijos, papá, hijos, abuelos, nietos, claro, tíos, como esas personas de apoyo en una familia. Y pues bueno, existen diversos ya tipos de familia. Entonces, ¿qué es lo más importante? Y sobre todo que dijiste un tema espectacular que hay que entenderlo. La custodia. ¿Qué significa en esencia custodia? Bueno, vamos a entender primero que cuando una mamá u otra mamá, un papá, otro papá, una mamá o un papá tienen hijos, ya sean biológicos, adoptivos, tienen hijos, es importante señalar que por el hecho de estar juntos, a eso se le llama la patria potestad. Claro. Que es esas obligaciones, esos derechos que se tienen para poder decidir yo como adulto
respecto a lo que tiene que hacer mi hijo, pero además administrar bienes. Ahora, cuando esta familia o cuando estas personas adultas que tienen bajo su responsabilidad a los hijos se separan, Claro. viene por consecuencia ese tema importantísimo que es la custodia. Es decir, ¿quién va a cuidar a los hijos por mayor tiempo? Eso no quiere decir que cuando se separan, entonces el papá, la mamá, papá, tenga a los hijos bajo su resguardo, el otro ya no puede hacer nada. No, la custodia es quien pasa con los hijos mayor tiempo para cuidarlos, para educarlos, para que tengan un sano desarrollo, para todos esos niños que sean felices. Esa es nuestra obligación que tenemos como adultos, ya sea en nuestro papel de papá o de mamá. ¿Y qué pasa ahorita con esta explicación tan concreta que nos acabas de dar? ¿Qué pasa cuando alguien incumple en esta custodia, en este establecimiento? Y otra pregunta enlazada, ¿cómo se establece quién cuida a quién en qué momento? Ok. Es algo importante mencionar, insisto, que cuando existe una separación de ese núcleo familiar, ya no voy a decir papá, mamá, papá para no estar claro, pero cuando ese núcleo familiar se separa, existen dos momentos muy importantes. Uno es en el hecho de nos separamos de voluntad, claro, y tú y yo nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer para hacer felices a nuestros hijos. Claro. O la otra es tú y yo no nos podemos poner de acuerdo, por consecuencia vamos a ir con un tercero y en este caso es un juez. Que el juez tome la determinación de quién se va a hacer cargo de los hijos. Entonces son dos cuestiones muy importantes. Si tú y yo sabemos cuál es nuestra dinámica familiar, podemos saber qué papá puede tener más el cuidado de los hijos. Aquí no estamos hablando de si es un hombre o una mujer, ya no. Recordamos el artículo 4 constitucional que dice, el hombre y la mujer ante la ley son iguales. Biológicamente somos diferentes, eso es una realidad, pero existen padres, me refiero a un hombre, en donde cuida mejor a los hijos que tal vez una mujer. Claro. O viceversa, en donde la mujer está biológicamente constituida para cuidar a los hijos, pero eso no significa que sea el padre o la madre más idónea para tenerlos. Claro, y acabas de mencionar un temazo, y yo sé, les están resumando los oídos a todos los seguidores, porque siempre dicen el espíritu materno. O la otra, yo sí sé cuidar porque tengo hijos y tú no tienes, o mi familia siempre ha tenido hijos y tú no tienes. Y justo con este tema que nos explicas, cuando se decide por un tercero, que en este caso es un juzgador, que entra a decidir, ¿se toma en cuenta el hecho solo de ser mujer? No. Lo digo porque muchos tienen la idea y nos han escrito de que, como soy mujer, la juez me va a dar la razón porque me entiende. Y entonces que me diga que como soy mujer, yo voy a tener el cuidado de los hijos. No. En absoluto la respuesta es no, y bueno, lo contesté en el momento primero que hiciste la pregunta y yo, no puede ser esta situación. No. A ver, es algo muy importante. Nuestro Código Civil, estamos hablando de que nuestro código es de 1985. No, bueno, no. Okay. Todavía hay que actualizarlo, por favor, y les encargamos, ¿no? Existe un dispositivo todavía, o sea, hay un artículo en donde dice que los niños menores de 7 años le corresponden a la mamá. Y te quiero decir, amiga Keren, de verdad que es algo impresionante el hecho de que hay muchos todavía colegas que llegan a pedir eso a un juez. No, güey. Y la verdad, así como hiciste tus ojos de asombro, trato de no hacerlo porque el lenguaje corporal es muy importante y yo como una persona conocedora del derecho, tengo además que garantizar y proteger los derechos humanos, en especial de los niños, niñas y adolescentes. Pero es importante explicarles ahí, y ahora yo lo hago a tu audiencia, en donde no por ser mujer significa que vas a tener siempre el cuidado de los hijos. Claro. No. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ya desde hace muchos años ese artículo inconstitucional, porque efectivamente, insisto, el hombre y la mujer ante la ley son iguales. Entonces, no por el hecho de ser mujer tiene que cuidar a los hijos, o por el hecho de ser un papá
en algunas circunstancias le corresponden a los hijos. No. La ley es muy clara y una autoridad lo que debe de hacer siempre es buscar quién es el papá, y me refiero a papá, hombre, mujer, idóneo para el beneficio de ese niño. Es decir, yo lo que voy en especial, porque muchas veces me hacen notar en el aspecto de que dicen, es que la mamá tal vez es una persona que realiza el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Y que por consecuencia, entonces, la mamá no le corresponde al niño. No es un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que el papá, por ejemplo, es una persona que siempre se dedicó al cuidado del hogar, porque ya ahora es, y que por el simple hecho de haber estado mucho tiempo con los hijos, a él ya le corresponde. Claro. Son muchas circunstancias las que nosotros como juzgadores siempre tenemos que poner atención, y además, cada familia, cada miembro de una familia tiene su propia vida y son las circunstancias que nosotros tenemos que ver. Y ahorita con lo que me mencionas del cuidado, cómo se decide, qué se toma en cuenta por un juzgador, entra también esta parte, ¿no? Cuando llegan los asuntos y nos enfrentamos a cómo decidir y ponernos de acuerdo, o si no nos pusimos de acuerdo, oye, tú tercero juez, entra y resuelve nuestra controversia o nuestro conflicto porque ella dice que es mejor que yo, o yo digo que soy mejor que él. Entran otros temas más complicados, que es si es buen o no cuidador, o en este caso, alguna persona o un estudio pericial que pudiera abonar a este esclarecimiento. Lo digo, ¿por qué? Porque en ocasiones pensamos que, bueno, solo con decirlo ya soy buena cuidadora, ¿no? O la otra, porque solo lo tengo en la casa con su celular y no hace guerra, ya soy buena cuidadora. O lo peor, lo que ha pasado. Lo entretengo, me salgo, me doy un rol con mis amigos o mis amigas y ya cumplí con la juez o el juez porque me dijo que me tocaba el cuidado y no me dijo cómo, pero pues me voy de fiesta, ¿no? Entonces, justo esa parte es bien importante que nos aclares, nos clarifiques el qué implica la custodia solamente y el cuidado. Solamente tenerlo bien cambiado, bien aseado, bien comido, ¿qué implica? Mira, es algo muy importante el hecho de distinguir dos cuestiones muy importantes. Cuando una pareja acude a solicitar, ya sea uno o el otro, ¿verdad? Pero me refiero a la guarda y custodia, pero ya están en esa pugna, en esa litis que nosotros conocemos, en ese pleito de que quién es el papá que le corresponde, exactamente a lo que refieres. ¿Cómo le hacemos nosotros, los juzgadores, o ese tercero, ¿no? Para decir quién es el papá idóneo. A ver, vamos a entender muchas cuestiones porque lo que se hace es que se declaran los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Claro. Y se les dice a cada padre sus obligaciones. Claro. ¿En qué consiste esa guarda y custodia? Vamos a retomar ese concepto. ¿Qué es guarda? Algo que yo debo de proteger. ¿Qué es custodia? Algo de lo cual yo forzosamente tengo cierto poder, vamos a decir, en el aspecto de decidir qué puede hacer o qué no puede hacer. En especial en un niño, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, yo tengo desde el primer momento del día es despertarlo, claro, darle de desayunar, asearlo, llevarlo a la escuela, estar al pendiente de sus tareas, ir por él en la escuela, hacer las actividades escolares, llevarlo incluso a actividades extraescolares, hacer que el niño se divierta, porque también esa es mi obligación. Claro. Y además, darle de comer, vestirlo, calzarlo, pagar los gastos escolares, pagar los gastos de salud y ese esparcimiento que digo. Entonces dicen, ¿cómo? Entonces, ¿quién tiene que pagar todo eso? Bueno, ese es un tema completamente diferente que lo veremos con posterioridad. No, de una vez te decimos que nos acompañes para que hablemos de ese tema, porque está bien álgido, pero bueno, perdón que te interrumpí. No te preocupes. Pero entonces es esa situación en el que un padre tiene que cumplir con todas las obligaciones para que el niño se desarrolle sanamente.
Y sanamente no significa, como bien lo mencionas anteriormente, en el que yo te doy el celular, está tranquilo, pero ni siquiera verifico qué es lo que está viendo ese niño. Si el video, la canción o el programa que esté viendo realmente es idóneo para la edad. Esa es mi obligación como padre que debo de hacer. Entonces, no se trata simplemente de decir, te voy a ganar porque yo me voy a tener a los hijos. A ver, quiero aclarar algo muy importante. En materia familiar y específicamente cuando hay niños, niñas y adolescentes, no hay un papá ganador ni una mamá perdedora o viceversa. No. Qué bueno. El único que sale beneficiado o los únicos que salen beneficiados son niños, niñas y adolescentes. Qué bueno que lo dices, perdona que te interrumpa, porque siempre tenemos la idea que gana o la custodia, o mejor dicho, replanteo, ¿tiene la custodia el que tiene más dinero? ¿O tiene la custodia el que hizo alguna artimaña, ¿no? O porque soy mujer. Y con esto que nos dices, no es que le demos lujos a los niños. Lo comento porque nos decías todos los aspectos que puede implicar, pero entonces, porque tengo dinero y yo sí le puedo dar, me toca la guardia y custodia a mí. No es eso. Entonces, con lo que nos estás compartiendo es quitar esa falsa idea que se pueda generar en todos nuestros seguidores y los que están escuchando este podcast, que no tiene la custodia, no se decide o no es el factor principal el hecho de quién tiene más dinero, ¿no? No, ni dinero, ni, insisto, el que tal vez crean que al contratar al mejor abogado, por eso van a tener la custodia. Eso es un error. Insisto, cuando este tipo de situación, específicamente la guardia y custodia, es puesta en manos de un juzgador, nosotros siempre vamos a beneficiar porque así nos los marca la ley, pero además tenemos una responsabilidad moral en el aspecto de decidir que ese niño tiene que estar con el padre, insisto, idóneo. Idóneo. ¿A qué voy con esto? No es el que tenga más dinero, porque puede ser la mamá que tenga mucho dinero, pero realmente tiene nada más niñeras. Claro. O viaja mucho. ¿En realidad va a estar con el niño? No. ¿Al pendiente del niño? No. O en el caso de que sea el papá, en el aspecto de que muchas de las veces dicen, me voy a desquitar por la relación que tuvimos, pero entonces te voy a quitar a los niños. Y resulta que al niño, lejos de que está con él conviviendo, va y lo deja a la casa de la abuelita. No, pues. Yo pregunto, ¿el papá lo cuida o es la abuelita? No. Entonces, son todos esos factores algo muy importante. Es eso en donde todos debemos de saber que un hijo, todos dicen que es el tesoro más grande que tenemos. Y yo vuelvo a insistir en esta cuestión. Pero no se trata únicamente de darle al hijo lo que más se pueda económicamente, sino se trata de darle lo mejor al niño en todos los aspectos. Claro. Emocional, psicológico, económico, de educación, en todos los aspectos. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo de calidad le puedo dar a mi hijo? Porque, insisto, puede ser que un papá diga, yo soy la persona más idónea, pero en realidad no se hace cargo del niño él de manera particular. Y ahorita que mencionas eso, en caso de que la persona ya se concedió la guardia y custodia, pero ocurre algo, como ha pasado en las noticias, como adelante últimamente, desgraciadamente en nuestra infancia no debe pasar eso, pero que uno de los progenitores o uno de los padres, padre, se queda con la custodia del niño, lo tiene y resulta ser que pues se va, lo descuida o le pasa algo peor, ¿no? Como muchos niños han perdido la vida. Sí, desafortunadamente. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Obvio, desde el ámbito penal seguirán sus procedimientos, claro, y lo hemos visto que se les ha iniciado sus procedimientos, pero ahora desde el ámbito familiar, en el caso de que el niño o la niña no tuvieron ese cuidado y se abre un procedimiento, o cómo es que llega ante un tercero, en este caso un juez o una jueza, para analizar qué pasó ahí. Ok, es algo muy importante mencionar, Keren, que la guardia y custodia en cualquier momento se puede modificar. Claro. En cualquier momento. Es decir, pudo haber sido un convenio entre las dos personas que dijo, me hago cargo de los niños o te haces cargo de los niños, y
por consecuencia yo los visito determinadas fechas. Ok, perfecto. Pero en algún momento pasó alguna circunstancia y por consecuencia van a pedir que una persona tercera, que es el juez en esta ocasión, determine si efectivamente cumplió o no con esas características, porque nos dan los datos necesarios en decir, pues realmente no los tiene esta persona, realmente tiene un problema de alcoholismo o realmente está poniendo en riesgo, incluso riesgo, ya ni siquiera peligro, en riesgo a los niños. Y obviamente tengo la documentación o cualquier tipo de pruebas en la cual es necesario incluso escuchar al niño, porque es algo muy importante en este tipo de juicios. Los niños tienen el derecho de participación. Claro. Y ellos tienen que ser escuchados. Y muchas veces no me siento cómodo porque resulta que mi mamá, mi papá tienen otra persona pareja. Y resulta que esa otra pareja, pues yo la siento que conmigo me maltrata o hace algunos tipos de conductas que no son las aptas. Con eso es suficiente para poder modificar la pensión, siempre y cuando, insisto, se acredite, ¿verdad? Porque no nada más es de ir a mencionarlo como refiere, sino que deben de haber elementos probatorios de lo cual se determine. Pero aquí algo fundamental es que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derechos. Es decir, yo debo de escuchar al niño y por consecuencia allegarme de todos los elementos necesarios para constatar lo que el niño, la mamá o el papá en ese momento me diga y yo poder descubrir esa verdad. Claro, y esa información ya analizada podrá lograr que se modifique, ¿no? Claro, por supuesto. E incluso nuestra ley menciona que en el caso de que veamos que si con papá o mamá siquiera están bien, podemos allegarnos de la demás familia. Claro. La familia, ¿no? La abuelita, que ya en muchos casos en donde van a pedir la custodia de los abuelos porque resulta que los papás pues tienen algún tipo de adicción. Claro, o como pasó en las noticias, que MTP también lo sacó, el tema de los adolescentes que fueron a aventar a su hijo, ¿no? Y entonces ambos abuelitos o familias de abuelos se disputan esa guardia y custodia, y entonces de igual manera hay que ver quién es la persona idónea para que lo pueda tener. Entonces, en realidad en materia familiar hay un concepto que quiero explicar rapidísimo, es el de no hay cosa juzgada. Es decir, aunque se haya tomado hoy la decisión de que un papá o una mamá, o papá, mamá, insisto, tenga los niños, el día de mañana, por cualquier circunstancia, se puede modificar. ¿Por qué? Porque en materia familiar se va viviendo el día al día y sobre todo siempre el beneficio va a ser para que esos niños, esas niñas y esos adolescentes tengan un sano desarrollo. Esa es nuestra obligación. No, es que me quedé justo con ese tema porque luego como abogados enredamos a la gente, ¿no? Y lo digo con mucho respeto porque, somos abogadas, luego manejamos conceptos para que piense la persona o nuestro representado que es algo muy complejo o que no se va a llegar a un acuerdo o nosotros mismos hacemos el pleito. ¿Por qué? Porque muchos abogados piensan que con eso van a cobrar más, ¿no? Y no son de la idea de soluciones, sino de procedimientos que impactan, y justo lo que decías, a los niños, a los adolescentes, más allá de tener un asunto, más allá de los papás, impactan a ellos y en la guardia y custodia, y se avientan, inventan pruebas, inventan historias que hacen retardar estos procedimientos. Mira, has dicho un tema muy importante y es algo de lo que me fascina del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que estamos a punto de iniciar también aquí en el estado de Puebla. En exclusiva, ya hablando. En el estado de Puebla. Dice un artículo que quienes serán la defensa de las partes, llámese actor demandado, papá, mamá, insisto, mamá, papá, abuelos, lo que fuese, quienes acuden ante una autoridad judicial para que se declare un derecho, debe de tener la especialidad en materia familiar. Si la autoridad judicial determina en el momento de que se está llevando el procedimiento que no tiene conocimientos especializados en la materia, puede revocarlo y decir en ese momento que un defensor público, válgame la expresión, entre en acción, por así decirlo. Y es que has tocado algo muy importante.
Un abogado hoy en día en materia familiar que le diga a su cliente que va a ganar es un abogado que no sabe. Claro. Porque, insisto, no va a ganar mamá, no va a ganar papá, no va a ganar el abuelo, no va a ganar la tía. Los que tienen que salir beneficiados única y exclusivamente son niñas, niños y adolescentes. No me cansaré de repetirlo. Y eso es algo muy importante y créeme que quiero decirlo en esta audiencia. En exclusiva. Es algo importante el decir que, a ver, señores, abogados en especial, y este tema va para mis colegas que con todo respeto lo digo, pero tú, abogado, no puedes decirle a tus clientes que va a ganar el asunto porque le va a quitar, porque además es este término, le va a quitar a los niños, o porque vas a hacer todo lo posible porque los niños sean única y exclusivamente tuyos. Eso no es posible. Pero además algo importante es, las partes en su momento, de acuerdo a la decisión y de acuerdo a las pruebas y de acuerdo a los elementos, pueden, o más bien, acuden ante una autoridad judicial para que se tome la determinación. Esa determinación para las partes no va a ser justa. Claro. Y quiero mencionar esto. ¿Por qué? Porque lo que era justo para la mamá no siempre es justo para el papá o viceversa. Pero al menos ya podrán decirle o echarle la culpa a un tercero. Pero ¿qué es lo que nosotros tomamos en cuenta? Insisto, todos los elementos, todas las circunstancias, pero lo más importante es que ese niño sea feliz. Sí. Y por consecuencia, debemos de darnos a la tarea todos, papá, mamá, sociedad, abogados, entra todo un cúmulo, psicólogos, o sea, en materia familiar entran muchas periciales de muchos rangos. ¿Qué es lo importante? Realmente que la decisión que tomemos como adultos sea lo mejor para ese niño. ¿Por qué, Keren? Porque si no nos tomamos ese tiempo debido o hacemos lo correcto, se nos puede ir un genio. Sí. Se nos puede ir una gran artesana. Claro. Se nos puede ir una investigadora. ¿Por qué? Porque como el niño está inmerso, o la niña o el adolescente está inmerso en ese procedimiento, desafortunadamente, lejos de decir que el problema no tiene nada que ver con él, sino que lo que se está buscando es el beneficio del niño, lo que realmente hacemos es que ese niño se sienta culpable de las malas decisiones de los adultos y por consecuencia sus habilidades natas no fluyan en el momento ideal. Eso es imposible. Así es. Fíjate que nos dejaste con una gran reflexión de conclusión porque tenemos que buscar, más allá de la guardia y custodia, que las infancias sean felices. Entonces creo que eso cierra perfecto este tema. Y se nos ha acabado el tiempo, se me fue como agua, no es posible. Invitada, necesito que vengas a 20,000 programas, por favor, porque estuvo buenísimo. Además nos resolviste un buen de dudas, nos diste todo, caray. Así que agradecida de que nos acompañaras en esta primera edición, inaugurando, ya que se suelten los pasteles, porque inaugurando esta nueva temporada de Hablando Derecho de Derecho, en esta versión podcast. No se les olvide seguirnos en todas las plataformas, TikTok, Spotify, Facebook, YouTube y obviamente en X. Así que espero nos acompañes próximamente en otra emisión de Hablando Derecho de Derecho. Gracias.